Muy bienvenidos a esta masterclass de psicología ayurveda. Mi nombre es Andrea Cardona, soy farmacéutica con máster en medicina integrativa y experta en medicina ayurveda. El día de hoy les vengo a compartir valiosísimas herramientas para gozar de una vida mucho más plena y saludable. Y vamos allá. Bueno, Ayurveda es la ciencia de la vida. Como ustedes saben, es una palabra en sánscrito compuesta por dos palabras, Ayurveda. Y pues dentro de toda la cantidad de información que nos entrega la Ayurveda, la psicología ayurvédica es uno de los pilares fundamentales para entendernos a nosotros mismos y, en definitiva, para poder actuar ante esta información de manera responsable. Desde el punto de vista de la Ayurveda, el cuidado de la salud mental no está separado, por supuesto que no, de la salud del cuerpo físico. Cuerpo, mente y alma se entienden como una sola unidad y por eso Ayurveda entiende que el ser humano con mayúsculas es un ser integral, ¿ok? Con respecto a, digamos, lo que nos pueda estar afectando, lo vamos a separar en dos grandes bloques que vendrían siendo las enfermedades que afectan el cuerpo y las que afectan a la mente. ¿Y cuáles son los factores que nos perjudican en estos ámbitos? Por ejemplo, cuando estamos refiriendo a enfermedades que afectan a nuestro cuerpo, los factores suelen ser factores externos, como puede ser una mala alimentación, la falta de ejercicio, el mal descanso y un estilo de vida, por supuesto, negligente. Cuando ya nosotros tenemos información acerca de lo que está bien y lo que está mal, tenemos una responsabilidad que cumplir, no solamente con nosotros mismos, sino también con todo lo que nos rodea. Por lo tanto, cuando tomamos malas decisiones, estamos no solamente haciéndonos daño a nosotros, sino que también haciendo como un daño en el ecosistema. ¿Se fijan? Es importante que si ya nosotros tenemos la información, nos hagamos responsables de ella, tratemos por lo menos de ocuparla de manera responsable, ¿ok? De ocupar esta información de manera trascendental en nuestras vidas, que quiere decir que nos va a traer mayores beneficios a lo largo del tiempo. También, por otro lado, entonces tenemos las causas que afectan a la mente, que suelen ser más bien factores internos, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, reprimir las emociones, acumularse de negatividad, que eso lo sabemos hacer muy bien porque vemos muchas noticias negativas o porque en realidad nos pasamos casi la mayoría del tiempo quejándonos por distintas circunstancias, ¿no es cierto? Hay también un eje que se produce entre nuestro intestino y nuestro cerebro a través del nervio vago que va a depositar toxinas en nuestro sistema nervioso central. Estas toxinas ya se sabe que vienen a ser muy responsables de muchos de nuestros pensamientos e incluso actuaciones en nuestra vida. Y bueno, finalmente el fracaso del intelecto, que es una de las conclusiones que llegamos también cuando tenemos un estilo de vida negligente, que en el fondo, sabiendo que esto nos hace mal, igualmente lo hacemos. ¿Se fijan? Es una de las tres causas de la enfermedad, según Ayurveda también, como lo hemos visto anteriormente. Y bien, pues la Ayurveda nos enseña a vivir en armonía con las fuerzas de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces también esto nos ayuda para tener un control sobre nuestra mente, pero además nos da una herramienta valiosísima y nos habla de tres fuerzas primarias que componen la naturaleza y que representan la inteligencia cósmica. La vamos a ver mucho más en detalle. Pero para sanarnos, digamos, en el ámbito mental, es necesario entender estas cualidades de estas energías, cómo nos afectan y cómo vamos a trabajar con ellas. Se denominan gunas y pues están en toda la materia, son adyacentes a la materia y a la creación, pero sobre todo las usamos para definir el estado mental, ¿ok?
Bien, antes de llegar a estas famosas gunas, vamos a ver de dónde salen estas gunas. Y para eso les voy a explicar cuál es la filosofía Sankhya. Esta filosofía, que para mí es maravillosa, explica muy bien de dónde venimos, por qué estamos, a dónde vamos y, bueno, todas esas preguntas que alguna vez nos hacemos. Y pues aquí lo que se explica en esta filosofía, todo empieza por Purusha, que es la conciencia pura, que más bien está representado por una energía masculina, solamente es, no, no existe en el plano físico, simplemente es un plano de conciencia etéreo, ¿no es cierto? Es aquí donde Purusha siente la necesidad de experimentarse a sí mismo, de decir, bueno, pues, o sea, ¿quién soy? ¿No es cierto? Y para lograr hacer esto necesita de la materia pura, es decir, de Prakruti, que vendría siendo representado como la energía femenina en este caso, y que es una conciencia también, pero llena de lecciones. Es la naturaleza intrínseca que sin esta conciencia pura no puede tampoco expresarse. Tiene el potencial, así como si fuera una semilla, pero necesita de la inteligencia cósmica para poder expresarse, ¿no es cierto? Es por eso entonces que Purusha ingresa en Prakruti como conciencia pura a la materia pura, y es en esta unidad donde experimentamos en primer momento el sonido Om de la creación del universo, y de aquí aparece entonces Mahat, que es una palabra enorme porque Mahat en sí significa algo grandioso, ¿no es cierto? Que es la inteligencia cósmica, donde se definen también las leyes del universo que van a regir todo lo que viene siendo a partir de ahora la creación, ¿no es cierto? Pero fíjense qué gran detalle hay aquí. Para poder Mahat o la inteligencia cósmica expresarse, necesita sufrir de la separación. Y es el ego o ahamkara la herramienta que se usa para poder definirnos como seres individuales, independientes completamente uno de otro. Es así como entendemos que el ego es completamente necesario, o sea, tenemos que integrarlo de una manera tan armónica y tan equilibrada que este ego se convierta en un aliado nuestro. Estamos equivocados cuando tratamos de decir que al ego hay que vencerlo, que al ego hay que sacrificarlo, o que hay que arrancarlo, o que hay que sacarlo, o hacernos enemigos del ego, aún peor, porque sí es una parte esencial nuestra que hay que aceptar y observar como buenos observadores para poder sacarle el mayor potencial y hacernos aliados de él. Y así es como vamos a realmente lograr mayores beneficios en todo nivel en nuestra vida, ¿ok? Pero tiene que estar, pues eso, bajo nuestra observación, bajo nuestra aceptación y bajo nuestro trabajo interno, este ego. Es aquí donde aparecen las gunas. En este mismo cuadrito que ustedes ven aquí encerrado bajo la palabra de ego, es que están los gunas mentales, de los cuales les acabo de hablar y con los cuales vamos a trabajar fuertemente el día de hoy. ¿Qué son? Sattva, rajas y tamas. Bien, no nos vamos a detener en esto ahora, vamos a terminar de explicar la filosofía Sankhya. Posterior a este ego, vamos a tener la formación de, fíjense aquí, manas, la mente,
que también la vamos a ver con mucha más detención el día de hoy. Nos van también a resultar los órganos de los sentidos, los órganos de la acción, que son los que permiten que los sentidos se expresen, ¿no es cierto? Los sentidos propiamente tal y los elementos. Los 5 elementos que también en Ayurveda usamos para definir los doshas, ¿no es cierto? Y para trabajar en todos los desequilibrios del plano físico. Pues bien, acá están nuestros queridos gunas, sattvas, rayas y tamas. Y acá encerradito viene estando todo el universo en sí. Es la reencarnación, todo el universo que nosotros experimentamos, ¿ok? Que vendría siendo la reencarnación, el karma, la vida, el ego, la mente, el tiempo, la materia y la conciencia. Todo eso se encierra en este gran capítulo de los gunas. Pues bien, como les explicaba, todo lo que existe en el universo contiene los 3 gunas y los gunas nos ayudan a comprender la naturaleza de la mente, donde sattva es una naturaleza más bien inteligente y en equilibrio, rajas es más bien la inquietud, el movimiento y la alteración, y tamas es más bien la materia más estable, más inerte. Hasta el momento no hemos visto características negativas de ninguno de ellos. Ellos son simplemente así, lo cual no quiere decir que esté mal, ¿ok? No es cierto, si son alterados, en el caso de rajas, hay veces que sí se va a necesitar para salir del estado de inercia de tamas. ¿Se fijan? Y es así como finalmente nuestro objetivo es llegar al estado sádvico, porque bueno, pues ahí se fijan, es como lo que más nos interesa, estar en un estado de equilibrio y usando Buddhi o la inteligencia, que ahora les voy a explicar un poco más, a nuestro favor. Pues bien, cualidades de cada una podrían venir siendo para sattva armonía, estabilidad, bondad, felicidad duradera, claridad, paz, luz, amplitud, amor. Se fijan, o sea, sattva es realmente el estado al que aspiramos a llegar. Sin embargo, nos hacemos valer de rajas y tamas para salir de estos e impulsarnos hacia la vida más sádvica. En rajas nos encontramos con una actividad, cambio, turbulencia, placer, obsesión, desequilibrio, sufrimiento, conflicto. Ya empiezan a salir algunas palabras un poco más negativas acerca de rajas y es porque todavía no estamos en el estado de equilibrio. O sea, si estamos en un estado rajásico o tamásico de la mente, tenemos que aspirar a salir de ahí, porque no es el estado de equilibrio al cual nosotros queremos, pues eso, vivir, ¿no? Entonces, bueno, finalmente tamas, que vendría siendo, fíjense, la oscuridad, la densidad, la obstrucción, el decaimiento, la destrucción, la ignorancia o la inconsciencia, la inconsciencia, ¿ok? Y pues en general la mente es de naturaleza sádvica. La claridad que nos proporciona sádvica nos permite nos permite ver la realidad de manera armoniosa. Sattva es el equilibrio entre rajas y tamas que combina energía con estabilidad. Si queremos además también un poco más ver cuáles son las características en la mente, vamos a entonces ver que sattva es la claridad mental a través de la cual podemos decidir las cosas tal como son, sin la intromisión del ego. ¿Ok? Es ahí el secreto. Nos brinda un buen discernimiento y un buen enfoque de la atención. Como estado de equilibrio proporciona buena salud y sanación. Tener un estilo de vida sático es sinónimo de bienestar. Sí, eso es sin duda. Rajas. Es más bien ponerle atención a rajas cuando estemos en un estado de agitación mental, ¿no es cierto? Que va a producir, sí, una consecuente desequilibrio.
Genera deseo, distorsión de la realidad y malestar, causa dolor y pérdida de energía, nos da la idea de que solo el mundo externo es real, nos hace buscar la felicidad a través del placer sensorial, o sea, hace buscar afuera en qué nosotros encontramos el placer, en qué nosotros encontramos el disfrute, ¿no es cierto? Pero todo el rato hacia afuera. Eso es rajas. Y finalmente, tamas es la ignorancia que nubla la percepción de la realidad. Entonces genera un estancamiento, decadencia y muerte, finalmente. Por eso que también nos encontramos tamas en todos los alimentos muertos, ¿no es cierto? Nos da la idea de que somos individuos aislados y de lo que nos rodea. O sea, si ya bien rajas estábamos centrados en el mundo externo, ahora tamas nos dice es que completamente aislado de todo. O sea, ya caemos en una especie como de exacerbación del ego, ¿no es cierto? Y nos hace identificarnos solo con el cuerpo físico. Eso vendría siendo un estado tamásico de la mente. Bien, acá les quiero hacer algunas preguntas y vamos a conversar un poquito de esta tarea.